Gracias a Dios porque nos permite estar gozándonos en la presencia de Él. Amén. Gloria a Cristo. Vamos a continuar con esta serie en donde hemos estado hablando acerca de Abraham, el amigo de Dios. Este es el cuarto tema que tocamos. Y hemos conocido a un Abraham que fue escogido por Dios. ¿Cuántos lo recuerdan? Y la pregunta, ¿por qué Abraham? ¿Por qué Dios lo escogió a Abraham? ¿Por qué no otro? Si Abraham era pagano, no era cristiano, o sea, bueno, todavía no había cristianos, ¿verdad? Todavía no venía el Señor Jesucristo, pero no era un creyente de Dios, sino que creía en dioses falsos, y aún así Dios lo escogió a él. Incluso veíamos cómo su familia se dedicaba a la fabricación, tenía una empresa de fabricación de figuras de dioses falsos, ¿sí? Era su negocio familiar. Ellos fabricaban ahí figuritas de dioses que en aquel tiempo pues eran los dioses falsos de moda, ¿sí? Específicamente el dios El, E-L, era uno de los que estaban más de moda. Tal vez ahorita hay otros dioses falsos de moda, y según ahora la necesidad, según la petición, pues es el dios falso al que la gente pues ¿qué se puede decir? Le pide o le hace promesas, ¿sí? Si es problema económico, me imagino que hay algún santo, ¿sí? No sé cuál sea, pero si es de dinero, pues ve con San Panchito, ¿verdad? Si es problema de amor, hay uno, ¿verdad? No me acuerdo quién es, que es el que voltean de cabeza. San Martín, ¿no? No, San Antonio. San Antonio. Las mujeres cotorras. ¿Las qué? Las mujeres cotorras. ¿Las mujeres qué? No entiendo eso. Las cotorras que no quieren quedarse. Ah, ok, las que se les está pasando el tren. Sí, pero así se le dice por pueblo, las mujeres cotorras. Ok, las mujeres cotorras dicen allá, ¿verdad? Voltean a San Antonio de cabeza. No sé, un problema laboral, de trabajo, no sé si también hay alguno ya. ¿Sí hay? ¿Qué otros problemas hay? Bueno, familiar, de amor, de lo que usted guste. Pues en aquel tiempo también había, y la familia de Abraham se dedicaba a surtir los pedidos de aquellos incrédulos que encargaban su santo, su imagen, para estarle ahí, no sé si les ponían veladoras, ofrecían incienso, hacían oraciones, mandas, penitencias y no sé qué tantas cosas más. Imagínense, Abraham venía de esa familia. Dígame si no era pagano, era pagano, ¿sí? Pero, ¿por qué Abraham? ¿Por qué no otro? ¿Por qué a un pagano? ¿Sí? La respuesta es sencilla. ¿Por qué Abraham, hermano? Por la misma razón que Dios nos escogió a ti y a mí. Y esa razón es porque Él quiso. Nada más. No porque Abraham tuviera algo especial o tú y yo tengamos algo especial, ¿sí? No podemos nosotros decir, es que Dios me escogió a mí porque soy bien buena onda, porque soy bien humilde, sí, sobre todo, ¿no? Porque soy bien, bien honesto, porque soy bien a esto, bien a aquello, ¿no? Dios te escogió, a ti y a mí nos escogió, simplemente porque Él quiso. Y por eso, porque Él quiso y nosotros quisimos, nosotros le respondimos, porque ha habido gente que Dios ha querido y los ha llamado, pero ellos no quisieron y están ahorita allá, y muchos están en el infierno. Pero por la misericordia de Dios, Él quiso, ¿sí? Y gracias a Dios que también nosotros quisimos y dijimos, sí, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. Y Abraham fue uno de los que quiso, ¿sí? Él quiso y nosotros quisimos. Hemos visto cómo un Abraham inmaduro, desobediente, hacía las cosas a medias, lo que Dios le ordenaba, ¿se acuerdan?
Dios le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, y cumplió una parte, salió de su tierra, pero ¿qué tal la parentela? Se la llevó consigo, no dejó a la parentela, sino que dijo, no, pues salgo de la tierra, pero sin con mi parentela. Y Dios le dijo, no, sal de tu tierra y deja tu parentela, sal de tu parentela. ¿Sí? Lo hizo a medias. Después vimos cómo hubo un hambre, y Abraham, sin consultar a Dios, ¿a dónde se fue? A Egipto. Dios le dijo que se fuera a Egipto. No, le dijo, vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Si Dios lo mandaba a esa tierra, ¿y que acaso Dios no tenía el poder de suplir su necesidad en cuanto a alimento? Sus necesidades en todo lo que necesitaba. Sí, claro que sí, hermano. Pero Abraham, sin consultar a Dios, se fue a Egipto, siendo que Dios le había dicho que estuviera en la tierra de Canaán. Llegó a Egipto, ¿y qué fue lo que hizo? Nomás entrando, echó mentiras sobre su esposa, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. ¿Y qué fue lo que les dijo ahí al rey y a la gente que estaba ahí? Que era su hermana, para que no lo mataran. Porque dice la Biblia que Saraí era de buen parecer. Y lo iban a matar para quedarse con ella, ¿sí? Para ser la mujer de ella, en este caso, de ellos, perdón, en este caso del faraón. Abraham echa mentiras. Otra cosa, Dios le promete un hijo y Abraham no esperó. Todo como que lo hacía a medias. No sé si les sonará conocido, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Porque muchos de nosotros, hermanos, Dios nos ha dicho cosas y las medio hemos hecho, ¿sí o no? ¿Sí? Abraham no fue la excepción, no tenía nada especial, hermano Abraham, no tenía algo más especial que tú y yo. Dios le promete ese hijo y no esperó, sino que tuvo un hijo con la criada de su esposa. ¿Lo recuerdan? Agar se llamaba. Y tuvo a su hijo primogénito Abraham de nombre Ismael. Y no conforme con haber hecho todo esto, todavía, parece que le estoy echando a Abraham, ¿verdad? Me decía mi esposa, pobre Abraham, parece que lo traes de bajadita, o sea, ¿qué te hizo Abraham para que le estés descubriendo todos sus errores? Le digo, no, lo que pasa es que lo que yo quiero es exaltar la misericordia y la gracia que Dios tiene. Y no es que le esté echando tierra a Abraham. Ahorita vamos a ir viendo, ¿sí? Fíjese a lo que vamos a llegar, pero continúo con los errores de Abraham. Vamos a Génesis capítulo 20, por favor. Ya vimos todos los errores de Abraham. Ya en Egipto, yo considero que Saraí se ha de haber sentido bien mal cuando se sintió utilizada por Abraham, cuando le dijo, cuando lleguemos ahí, hay que decir que tú eres mi hermana porque estás muy hermosa y me van a matar a mí para quedarse contigo. ¿Sí? Pero vamos a ver qué sucede. Eso fue una ocasión, ya la leímos por allá, capítulo 12, 13, si no estoy equivocado. Ahora a ver, capítulo 20, ahí mismo en Génesis. Llega Abraham a otra ciudad, ¿sí? En la tierra del Negev. Dice el versículo 1, ¿lo tenemos? Génesis 20, 1. Y de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur. Y habitó como forastero en Gerar. Verso 2. Y dijo Abraham de Sara su mujer, ¿qué dijo? Otra vez. ¿Qué no le bastó con lo que ya vivió allá en Egipto? Pero Abraham, pues le funcionó. ¿En quién estaba pensando Abraham cuando hizo eso en Egipto? En él. ¿Sí? Porque él dijo, diles que eres mi hermana y hasta me van a alivianar. Me van a dar cosas, me van a ayudar, con tal de quedar conmigo, pues el cuñado. Soy el cuñado, entonces me van a aliviar, me va a ir bien. ¿Y quién estaba pensando? En él. ¿Pensó en Saraí? No. Tristemente. Aquí en esta tierra, en Gerar, ¿sí? Abraham vuelve a hacer por segunda ocasión lo mismo, hermano.
Y dijo Abraham a Sara su mujer, de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió, ¿y qué hizo? Lo mismo que hizo el faraón en Egipto. Tomó a Sara. Sí lo suena conocido, ¿verdad? Sí lo estamos ubicando. Como que ya lo habíamos visto antes. Hizo lo mismo cuando pasó lo del hambre que se fue a Egipto. ¿Qué no había aprendido Abraham la lección? ¿Que no le fue mal? Salió expulsado de Egipto. El faraón le dijo, vete de aquí, vámonos. No, hermanos, Abraham no entendió y no aprendió la lección. Y va a ver por qué. Mire la manera en la que Abraham vuelve a causarle problemas a otros. ¿Se acuerda que el faraón estuvo en peligro de muerte por causa del engaño de Abraham? Faraón no sabía que Sarai era la esposa, que era mujer de Abraham, y la llamó para estar con ella, para estar en la intimidad con ella. Lo estuvimos estudiando, ¿sí? Y a Abraham, por segunda ocasión, le vuelve a valer lo que le fuera a pasar a los demás. Otra vez, ¿en quién estaba pensando Abraham? Nomás en él. ¿Pensó en Sarai? No. ¿Pensó en lo que le iba a pasar a este Abimelech? No. ¿Qué fue lo que pensó Abraham? Pues si la primera vez eché mentiras, y sí nos corrieron, pero nos corrieron y nos fue muy bien. ¿En qué estaba pensando Abraham? Dijo, pues vamos a ver si resulta de nuevo. Vamos a utilizar la misma estrategia, la misma fórmula. ¿Esto sería agradable delante de Dios? No, mi hermano. Estaba mintiendo. Y la mentira, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, es agradable delante de Dios. Ni las famosas disque mentiras piadosas o blancas. No existe tal cosa. Es pecado. ¿Sí? Expone de nuevo a Sarai, pero ahora sucede algo distinto. En la primera ocasión en Egipto, Dios no metió la mano. Y ahora vamos a ver que Dios interviene y advierte al rey Abimelech que en su ignorancia, es decir, Abimelech no sabía que Sarai era esposa de Abraham. En su ignorancia estaba a punto de cometer adulterio con Sarai. Vamos al verso 3. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Verso 4. Mas Abimelech no se había llegado a ella, es decir, no había tenido relaciones aún con Sarai. Y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? O sea, yo soy inocente. No me dijo él, o sea, Abraham, mi hermana es. Y ella también dijo, ¿es mi hermano? O sea, ya estaban de acuerdo. Ya Sarai también estaba de acuerdo con Abraham. Y los dos, tanto Abraham y Sarai, ahora le dijeron a Abimelech, somos hermanos. ¿Sí? Continuamos. Con sencillez de corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto, le dice Abimelech a Dios. Verso 6. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no permití que la tocases. O sea, Dios vio el corazón de Abimelech dentro de todo. ¿Sí? Dios vio que Abimelech no estaba actuando de mala manera, pero estaba siendo engañado por Abraham. Y ya no nada más por Abraham, sino ahora también por ¿quién? Por Sarai. Verso 7. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta. O sea, Abraham se refería, que era profeta. Y orará por ti, Abraham, y vivirás. Y si no la devolvieres,
sabe de cierto, morirás tú y todos los tuyos. Verso 8. Entonces Abimelech se levantó de mañana y tomó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Verso 9. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas? O sea, ¿en qué estabas pensando para que hicieses esto? Fíjate nada más. Un impío diciéndole a alguien que se suponía que ya era de Dios, que por qué había hecho todas estas cosas, todos estos pecados. ¡Qué vergüenza, hermano! ¡Qué vergüenza esto! Un justo reclamo de parte de Abimelech a Abraham. ¿Por qué nos haces esto? ¿Qué te hice yo, Abraham? ¿En qué estabas pensando? ¿Saben qué estaba pensando Abraham? En él solamente. Un ególatra, Abraham. No le importaba nada ni nadie. Él sabía que iba a venir consecuencias que iban a afectar al rey y a su nación. ¿Le importó a Abraham? No. Qué triste que la gente, incluso cristianos, nada más sean ególatras y piensen en sí mismo. No les importa lo que le vaya a pasar a los demás. Y utilizan aquel conocido refrán que dicen de que lloren en mi casa, mejor que lloren en la tuya. O sea, en lugar de que me vaya mal a mí y yo sufra las consecuencias, mejor que las sufran ustedes. Así que no me importa tu casa ni lo que le pase, me importa lo que me va a pasar a mí. ¿Sí? Eso se llama, hermanos, pisar cabezas, y es muy utilizado en los trabajos. En la política, mira, pisan la cabeza de uno para poder escalar y alcanzar un lugar, un puesto mejor. ¿Sí o no, hermanos, que están en trabajos de ese tipo? Van avanzando, pero a costa, ¿sí?, con costo de echar a perder la vida, las carreras y hasta el patrimonio de otras personas. ¿Sí o no? Esto es lo que estaba haciendo Abraham. Aquí es cuando Abraham, hermanos, y algo bien interesante, que vamos a ver, que lo estaba reservando hasta este día, y tal vez algunos ya lo saben, pero aquí es cuando Abraham utiliza un viejo recurso de los mentirosos profesionales. ¿Ha conocido un mentiroso profesional? Hay gente que, mis respetos, son tan mentirosos y tan profesionales que ellos mismos se creen sus propias mentiras. Están convencidos de que así es. Y lo dicen y te lo en tu cara, hermano. Pueden estar hablando de que la pared es color blanca, color ostión. Mujeres, ustedes me dirán de qué color es la pared, porque para nosotros los hombres, ¿de qué color es? Blanca. Mujeres, ¿de qué color es la pared? Blanca, ostión. Crema. ¿Qué otro color? Ivory. Torre. ¿Es en lenguas o es en español? Aperlado, beige. Las mujeres tienen una gama más amplia. Para nosotros sí, es blanco. Los hombres. Y se acabó, ¿verdad? Nos evitamos problemas. Pero para alguien que es mentiroso, ¿sí?, te va a decir: no, esa pared es azul. Y esa persona es tan profesional, ¿sí?, está tan inmersa en el pecado de la mentira, que está convencido de que esa pared es azul. Y él mismo o ella misma se la cree. Ese, hermanos, es un mentiroso. Ya superó el mentiroso promedio, ya es profesional. Ya tiene maestría y casi hasta doctorado, hermanos, en echar mentiras.
¿Te has topado con gente así en los trabajos? Yo no fui, fue fulano. Y tú dices, oye, ¿yo estuve ahí cuando lo hiciste? No, yo en ese momento estaba en otro lado. Y le voy a decir algo, no es necesario ser político para ser así. No tiene que ser diputado ni senador, hermano, para ser así, ni presidente municipal. ¿Qué dijeron algunos presidentes municipales? Yo no voy a postularme, yo voy a ser presidente municipal hasta el último día. ¿Dónde andan ahorita? Buscando el Senado. Mentirosotes profesionales. ¿Y saben qué es lo peor del asunto? Se la creen, y lo peor, se la creen los demás. Ahí andan votando por ellos. Y dice uno, ¡ay, Señor! ¿Por qué? Porque dicen las mentiras de una manera tan creíble que parece una verdad, hermanos. Y Abraham utilizó el recurso principal de los mentirosos. Y este recurso se llama, y pon atención en esto, es el recurso de la verdad a medias. Decir una verdad a medias. ¿Sí? Es decir, yo digo en parte algo que es verdad, pero no digo completo todo. ¿Sabe cómo se le llama eso? Mentira. No, pero yo dije la verdad. Sí, pero escondiste lo que es mentira. Se le llama mentira, hermanos. Así que una verdad a media, aprendas esto. Una verdad a medias es mentira. Que quede bien claro esto. Abraham utilizó este recurso. ¿Sí? Vamos al verso 11. Primero, el pretexto o justificación para echar mentira. Todo mentiroso tiene un buen pretexto para haber echado la mentira. ¿Por qué me echaste mentira, mijo? De que andabas en la escuela y andabas allá en el centro, en la catedral, allá en el parque infantil, ahí en los caballitos, ahí andaba el chamacote de 16 años, sí, ya no cabe, pero ahí el pobre caballito se estaba desvielando, pero ahí andaba el chamaco en el parque infantil. ¿Sí? ¿Por qué me echaste mentiras? Y aquí sale el pretexto. Todo buen mentiroso tiene un buen pretexto. No existe una buena mentira sin un buen pretexto. Versículo 11, vamos a ver el pretexto de Abraham. Y Abraham, fíjense, acuérdense, vimos ahorita que le dijo a Abimelech, ¿por qué me hiciste esto? ¿Qué te hice yo? ¿Qué estabas pensando para haberme hecho esto? ¿Ok? ¿Se acuerdan? La respuesta de Abraham. Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. O sea que ¿quién tenía la culpa de que Abraham hubiera hecho la mentira? ¿Él? No, los de ahí, los de Abimelech. Son tan malos que me dieron miedo. Y dije, si digo la verdad, me van a matar. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Abimelech. Tú tienes la culpa, Abimelech, porque son bien malos. Mira, no hay temor de Dios en sus vidas. Por eso les dije mentiras. Ustedes son... Amá, usted tiene la culpa porque si le hubiera dicho que me hice la pinta y me fui, que no fui a la escuela, me iba a meter un regañadón bien feo. Usted tiene la culpa, papá. Porque luego me iban a castigar un mes sin ver la televisión, sin celular y sin el Xbox. Si es que tienen Xbox. ¿Se fijan cómo ha unido todo esto? El recurso de la verdad a medias y la justificación de la mentira, donde el mentiroso jamás tiene la culpa. ¿La culpa quién la tiene? El otro. Abraham, hermanos, hizo lo mismo. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Seguimos. ¿A quién estaba echando la culpa? A los de Gerar. Ok, ahora, ¿por qué estoy diciendo que Abraham utilizó el recurso de la verdad a medias, que es una mentira? Veamos el versículo 12. Dice, Abraham estaba hablando, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre. Sarai, hermanos, era media hermana de Abraham. Vamos a seguir leyendo. Mas no hija de mi madre, por eso era media hermana. Y la tomé por mujer, verso 13. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo dije,
esta es la merced que tú harás conmigo, o sea, este es el favor que me vas a hacer, le dijo Abraham a Sarai. Que todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Ahora, ¿por qué digo verdad a medias? ¿Era verdad que era su hermana? Sí. Ambos eran hijos del mismo padre, mas no de la misma madre. Y hago aquí un paréntesis. En aquel tiempo, hermanos, todavía no se habían establecido las leyes sanitarias, las distintas leyes que le fueron entregadas a Moisés algunos cientos de años después, 400 años después, ¿sí? Donde Dios prohibió que se casaran hermanos con familiares, pues, como lo es hasta la fecha de hoy, que está prohibido por Dios. Si usted recuerda, ¿sí? Y nos remontamos al principio, Adán y Eva, ¿sí? Ellos tuvieron hijos y Dios les dijo, llenen la tierra, ¿sí? Y señoreen sobre de ella. Si nada más estaban Adán y Eva, ¿sí? Y tenían hijos, ¿quiénes creen que se casaban con quiénes? Pues obvio que eran hermanos con hermanos. Y después tal vez el tío con la sobrina. Y después el primo con la prima, y así se fue dando. Pero esto, hermanos, fue solamente un tiempo. En aquel tiempo no había deformaciones físicas consecuencia del pecado, que ahora sí las hay. ¿Sí? ¿Qué va a suceder si hay un incesto? ¿Qué va a suceder si un hermano tiene relaciones y hay un hijo de esa relación, ¿sí? Con su hermana? ¿Qué va a suceder? Sale deforme, porque los genes son muy parecidos y tienen que ser diferentes. ¿Cree que es casualidad? No, Dios así lo estableció, hermano. Y eso comenzó a partir de cuando fue establecidas estas leyes, entre muchas otras. Eso sucedió antes, ¿sí? Estas leyes le fueron entregadas a Moisés, ¿ok? Quiero que nos ubiquemos. A Moisés, entonces Moisés era parte del pueblo de Israel. Israel es el cumplimiento 400 años después de lo que Dios le dijo a Abraham. Entonces todavía no aplicaban esas leyes, todavía no estaba esa ley, ¿ok? Entonces no vaya a pensar y decir, ¡ay, estaban en pecado porque se casó con su media hermana! No, era algo que Dios así lo había establecido todavía para aquel tiempo. Estoy siendo claro, no quiero que caigamos en confusiones, ¿ok? ¿Estamos correctos en esto? A lo mejor después vamos a hablar de estas leyes y todo esto, pero por lo pronto nada más me enfoco a este punto. Nos regresamos aquí. Entonces, Abraham utilizó el recurso de la verdad a medias. ¿Qué le dijo? ¿Es mi hermana? ¿Echó mentiras? Abraham sabía para qué querían a Sarai. ¿Para qué la querían? Era obvio. Para ser la mujer del faraón de él, que lo hizo. Y en este caso de Abimelech, para lo mismo. Abraham sabía. ¿Era permitido delante de Dios esto? No, el adulterio jamás ha sido permitido delante de Dios, hermano. Eso sí, ahí hasta antes de Abraham, el adulterio no es permitido ni ha sido permitido jamás. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Permitió en el caso del faraón que hubiera adulterio. Y aquí con Abimelech, Dios vio el corazón de Abimelech. ¿Y qué le dijo? Ni se te ocurra tocarla, porque esta es esposa, es mujer de... Pero me dijeron que era su hermano. Sí, es su hermano, pero también es su esposa. Verdad a medias, hermanos. Tengamos mucho cuidado con esto. Toda verdad a medias es mentira. ¿Sí? Abraham hizo todo esto, hermano. Pero es que era su hermana. Sí, pero era su esposa. Él tenía que haber dicho, es mi hermana, pero también es mi esposa. Eso es lo que tenía que haber dicho él. Nomás que miren, le dio miedo
pero sobre todo Abraham vio la posibilidad de sacar un provecho. ¿Para quién? Para él. Y la segunda vez, ya hasta Sarai dijo, sí, es mi hermano, porque vio cómo les había ido de Egipto. El faraón les dio muchas riquezas para que se fueran. Y vuelve a suceder lo mismo aquí. Usted puede leer completo este capítulo, ¿sí? No quiero quedarme aquí. Hemos tocado todos los puntos débiles de Abraham. Hemos visto los errores de Abraham, cosa que muy pocas veces hacemos, porque casi siempre hablamos de Abraham, de la fe, hablamos de todo lo bueno de Abraham. Pero también tenemos que entender que Abraham era una persona, ¿sí?, que no tenía algo mucho más especial de lo que tenemos tú y yo. Él no hizo algo que no esté al alcance tuyo y mío de hacer también. Él no creyó de una manera a Dios que no esté al alcance nuestra, ¿sí? Abraham era una persona como tú y como yo. Y lo que vamos a ver ahorita al final, ¿sí?, quiero que lo entendamos desde la perspectiva correcta. Ya vimos los errores de Abraham. Pero ahora, hermanos, Abraham, vamos a ver cómo, al igual que contigo y conmigo, Dios trató en muchas áreas en las que Abraham no estaba bien, como lo hace contigo y conmigo. Tú y yo tenemos áreas en las que pecamos, y pecamos constantemente, ¿sí? Hemos resaltado la debilidad de Abraham en cuanto a su egocentrismo. Era ególatra Abraham. Se preocupaba mucho por él y los demás no le importaban. Esa era la debilidad de Abraham. Tal vez algunos tenemos esa debilidad, tal vez tenemos otras debilidades. Pero te voy a decir algo, desde el momento en que tú y yo, como le sucedió con Abraham, tenemos un encuentro con Dios y le entregamos nuestra vida, aún en medio de tus errores y los míos, Dios va a comenzar a tratar y a trabajar en nuestras vidas para cambiarnos en esas áreas. En esas áreas con las que batallamos. Abraham no fue la excepción. Pasaron algunos años después de estos sucesos en los cuales Abraham vivió cosas con Dios, cosas fuertes, cosas difíciles, pero en las que él fue aprendiendo a cambiar. El argumento de que es que yo así soy, así me hizo Dios, y así, si quieres, y si no, pues es tu problema, porque así me hizo Dios y así soy yo, y así Dios me ama, para justificar un error tuyo, ¿sí? ¿Sabes cómo se le llama a ese tipo de personas? Personas necias, porque no están dispuestas a aprender, ni a reconocer sus errores, hermanos, ¿sí? Abraham, si algo tenía, es que no era un necio. Dios comenzó a tratar cosas con Abraham. Abraham entendió que Dios tenía que ser lo más importante en su vida, cosa que no había entendido. ¿Quién era la persona más importante para Abraham? Él mismo, ¿sí? Aprendió a confiar en Dios. Abraham no sabía confiar en Dios. ¿Qué hizo cuando llegó el hambre? ¿Confió en Dios? Tomó decisiones. ¿Y a dónde se fue? Egipto. ¿Sí? Abraham aprendió a confiar en Dios, no de palabras, sino de corazón, hermano. Porque decir yo confío en Dios, es bien fácil. Voltea con tu hermano y dile, yo confío en Dios. Es bien fácil, ¿a poco no? ¿Batallaste para decírselo? No. Pero ¿qué tal cuando estamos en un problemón, hermano? ¿Qué tal cuando en el trabajo huele a que te hicieron un complot? Y dices, esto es un complot. Y sientes y quieres hacer y nada. Y el Señor te dice, ¿con quién tienes que ir primero, amiguito? Con el jefe del sindicato. Ay, no. Un zape, ¿verdad? De parte de Dios. No has aprendido nada. ¿Con quién tienes que ir primero?
contigo, Dios. ¿Sí? Dios nos mete en este tipo de procesos. ¿Para qué? Para que maduremos. ¿Sí? ¿Y maduremos en qué? En confiar en Él, en depender de Él y en obedecerle a Él, hermano. Cosas bien difíciles estas tres. Abraham no fue la excepción. Pero una vez que alguien, Abraham o nosotros, hemos madurado en una área, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en las escuelas? Viene el maestro, nos dice, a ver, vamos a hacer esta suma, ¿sí? Y primero te la pone, la suma ahí, el problema, la ecuación o lo que sea, y todos nos quedamos con cara de what, y nos dice el maestro, háganla. Y decimos, pues no sé. Entonces el maestro dice, ok, les voy a enseñar para que ustedes aprendan. Entonces el maestro comienza a decir y empiezan las dudas. A ver, maestro, ¿por qué puso esto aquí? ¿Por qué hizo esto allá? Ah, no, por esto y por esto. Ah, ok, ya entendí. A ver, háganlo ustedes. Sí, órale, ya. ¿Qué es lo que sigue para ver si es cierto que aprendiste lo que se te fue enseñado? Un examen. Inmediatamente, hermanos, ¿sí? Cuando Dios hace, a través de alguna circunstancia, que tú y yo maduremos en una área, viene una prueba. A ver si es cierto que aprendimos y que cambiamos. Y Abraham no es la excepción. Dios tenía que poner a prueba en lo que había él madurado durante estos años. Como lo hace con nosotros, a ver si aprendimos en verdad. ¿Sí? ¿Maduraste en tu confianza en Dios? No, sí, yo confío en Dios. Bueno, serás probado a ver si es cierto que en verdad confías en Él. ¿Cuántos les gustan estas pruebas? Ay, se sufren, hermanos. ¿Sí? ¿Le has aprendido más de corazón? Oh, sí, yo amo a mi Dios de corazón, con toda mi vida, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi ser. Tú eres el primer lugar, Señor. Tómala, ahí viene la prueba. Agárrate de donde puedas, ¿sí? Porque Dios va a probar a ver si es cierto que ya maduraste en esto, hermanos. Para Abraham, Dios, ya en esta época, ya habían pasado muchos años, hermanos. Vamos a brincarnos más adelante. Ya había nacido Isaac, el hijo de la promesa. ¿Se acuerdan que Ismael no era el hijo de la promesa? Lo vimos la semana pasada. El hijo de la promesa era el que iba a venir de Sarai y de Abraham. ¿Sí? Ya había nacido Isaac y ya Abraham había madurado. Ya para Abraham Dios era lo más importante en su vida, y no de palabras. Ya no era él, ya era Dios. Y Dios iba a probar esto. Abraham ya no era el mismo, ya no era mentiroso, ya no era desobediente, ya no era egocéntrico, el egocéntrico que había salido de allá de Ur, junto con su papá y su sobrino, aquel que hacía las cosas a medias, aquel que utilizaba el recurso de la verdad a medias para echar mentiras, ¿sí? Sino que ahora conocía a Dios y hacía lo que Dios le ordenaba, hermanos. Y Dios lo iba a probar en esto, capítulo 22. Ya no es el Abraham de los domingos anteriores. Este Abraham ya es un Abraham que estaba entregado a Dios y lo amaba de corazón. Creía y confiaba en Él. Capítulo 22 de Génesis. ¿Estamos? Aconteció después de estas cosas que ¿qué? Ay, es que Dios no prueba. No, Dios sí prueba, ¿cómo no? A menos que mi Biblia esté equivocada. ¿Pero qué fue lo que hizo Dios? Probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él le respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo. Y me sorprende esto,
Para Dios, ¿quién era el único hijo de Abraham? Porque le dice, toma ahora tu hijo, ¿qué? Tu único. Oye, Ismael, ¿sí?, tenía 13 años cuando nació Isaac. Isaac aquí ya era un adolescente. Significa que Ismael probablemente tenía 20 y tantos, a lo mejor pegándole a los 30. ¿Sí? Pero Abraham le dice, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto. ¿Sí sabe lo que estoy hablando del holocausto y que ofrécelo y todo eso? El holocausto era construir un altar, ¿se acuerdan que hablamos de eso? Las piedras ahí apiladas, ¿sí? Y luego traían, ya fuera lo que según lo que fueran a ofrecer, digamos una oveja, ¿sí? Y lo degollaban, o sea, le cortaban aquí, se desangraba, ¿sí? Lo preparaban, ¿y qué hacían con eso? Le prendían fuego hasta que el fuego consumía todo el animalito. Dios le estaba pidiendo que hiciera esto con Isaac, ¿sí? Vamos a seguir. Dice, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Verso 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, o sea, caminaron 3 días. Imagínense 3 días de ir pensando, ay, no quiero llegar, porque llegando allá, si mi hijo supiera que le quedan 3 días de vida, ¿sí? Y lo peor de eso, que yo mismo lo voy a asesinar para ofrecérselo a Dios, porque Dios me lo está pidiendo. Dígame si no era una prueba muy fuerte. Y esto no es una metáfora, como a veces los científicos quieren hacerlo parecer. Es un cuento inventado para ilustrar. No, ¿cuál cuento ni qué rollo? Cuentos los de ellos, hermanos. Esto fue algo que sucedió en realidad, que pasó en la vida real, hermano. Abraham e Isaac están allá en el cielo, y si usted y yo nos vamos al cielo porque así lo decidimos, es decir, porque obedecemos y hacemos todo lo que Dios nos envía, nos ordena, allá lo vamos a hacer y los vamos a ver y les lo vamos a preguntar a ver si es cierto que pasó todo esto y cómo estuvo. Verso 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. ¿Y qué? Volveremos, me sonó a muchos. ¿Qué no se suponía que Abraham iba a ir a sacrificar a Isaac? Y nomás iban a ir ellos 2. ¿Cómo que volveremos? Abraham, hermanos, había conocido a Dios, ya conocía a Dios de otra manera que cuando cometió todos aquellos errores. Ahora él sabía que había algo que se llamaba misericordia y gracia de Dios, y que Abraham ahora sí la vivía. Y Abraham tenía tal confianza en Dios que le dijo a sus criados, vamos a ir, vamos a adorar y vamos a regresar. Fíjese la esperanza que tenía Abraham en Dios. Dios no le había dicho eso, pero aún Abraham conocía que nuestro Padre es un Padre de misericordia, hermano. Verso 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, con todo y todo, hermano. Abraham iba a lo que Dios le había mandado hacer. Y fueron ambos juntos. Verso 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac no sabía que él era al que iban a sacrificar, hermanos. ¿Sí? Y respondió Abraham, Dios
se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Cómo cree que le salieron del alma estas palabras a Abraham? Cuando escuchó que su propio hijo le estaba preguntando, y Isaac no sabía, pero Abraham era el único que sabía lo que Dios le había ordenado. Pero Abraham tenía algo que se llama fe. Y la fe, hermanos, no está peleada con la obediencia. Al contrario. Tal vez alguien ahorita en nuestros tiempos diría, no, yo no voy a ir, yo voy a comprar el corderito y me lo voy a llevar, me voy a llevar a Isaac y que él me ayude. ¿Sí? Pero yo tengo fe en que Dios va a recibir mi holocausto, aunque no le dé a Isaac. No, Abraham no actuaba de esa manera. Verso 8, lo vuelvo a repetir, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Versículo 9, y aquí empieza. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, o sea, arregló la leña que ya traía desde su casa, ¿se acuerda? ¿Y qué fue lo que hizo? Y ató, o sea, amarró a Isaac su hijo. ¿Y dónde lo puso? En el altar sobre la leña. ¿Qué cree que ha de haber pensado Isaac? ¿Qué cree que ha de haber pensado? Imagínense, va Víctor y le dice a Víctor, chico, oye, vente, vámonos allá al Cerro Colorado. Sí, y agárrate esta leña que compramos ahí, el manojo a 80 pesos. ¿O cuánto cuesta el manojo de leña ahorita? 100. Ándale, vámonos. Y agarra el encendedor, más práctico, ¿verdad? Sí. Y la navaja de MacGyver. Se la lleva. Y ya estando allá, se lleva una piola de esa que compró ahí en la rumba. Y sí, o sea, vamos a ponerlo en nuestros tiempos, ¿no? Y llega allá, ¿sí? Y comienza ahí Víctor, grande, y arma el holocausto, las piedras ahí. Y Víctor, el otro está. Oye, papá, pero ¿y el corderito? ¿O va a ser carne asada? Tú no te preocupes, Dios va a proveer. ¿Sí? Y de repente ahí donde estaba Víctor chico, comienza Víctor y lo empieza a amarrar. ¿Sí? Y ya que está amarradito sin poder moverse, lo agarra y lo pone sobre el altar. Asústame. Dos cosas, hermanos, ¿sí? Dos cosas que quiero enfatizar. Aquí hubo dos personas con una obediencia extrema. Y hermanos, se van a hacer los chamacos. Iba a bajar Víctor desde allá del Cerro Colorado, Víctor chico, ¿verdad? Y tu papá, ¿sabe? Allá se quedó. Y el otro todo amarrado ahí, sacrificado. No es cierto. ¿Sí? Válgame lo que estoy diciendo. Eso sí. Hermanas, yo sé que a veces los hijos se portan muy mal, pero no los vayan a amarrar y ofrecer en holocausto, aunque a veces les den ganas. Eso ya no. Estamos hablando de allá, el antiguo pacto, cómo era antes. ¿Sí? Ahorita ya estamos en Cristo. Eso ya no aplica por ningún motivo. Nada, estamos hablando con el entendimiento en la palabra, ¿sí? Ok. Abraham le obedeció a Dios, pero Isaac, ¿a quién fue obediente? A su papá. Y ambos fueron bendecidos por esto, hermano. ¿Sí? A veces como hijos dirán, ay, pero es que mi mamá no me entiende, es que yo no entiendo, pero ¿por qué me dicen? Tú hazlo, si no es pecado delante de Dios. ¿Sí? Acuérdense cuál es la ley para obedecer, ¿sí?, a la cadena de mando que Dios ha establecido en esta tierra. ¿Sí? La palabra de Dios dice que los hijos deben obedecer a los padres, sí, pero hay un límite. Si yo como padre le pido a uno de mis hijos que haga algo que hace que él que
que peque contra Dios por una orden mía, mi hijo no tiene por qué obedecerme. ¿Sí? Hijo, ándale, aquí está esta cheve, mira, mijo, aquí está este cigarro, ándale, mijo, ándale, mija, vamos a aventarnos este bailecito aquí, ándale, No, papá, te estoy ordenando y la Biblia dice, porque para eso son bien buenos, ¿verdad? La Biblia dice que tienes que someterte a lo que yo diga. Si el esposo le ordena a la esposa hacer algo que está mal delante de Dios, la Biblia dice que no tiene por qué obedecerle. La palabra dice que es necesario que nosotros obedezcamos y agrademos primero a Dios antes que a los hombres. Así que no es pecado hacer eso. ¿Sí? Pecado sería obedecer a cualquier autoridad que tengas, ¿sí? Y que te haga pecar delante de Dios y que tú digas, ay, no, pues es que yo tenía que someterme a mi esposo. Ay, no, es que yo tenía que obedecer a mi mamá y a mi papá. Ay, bien que lo obedeces en lo que te conviene, ¿verdad? Y bien que cuando no quieres no lo haces. Bueno, en las cosas que desagradan a Dios, no tenemos por qué obedecer a ninguna autoridad, hermano. ¿Te queda claro esto? ¿Sí? La Biblia así lo especifica. Así que como esposos tenemos que ser justos conforme a la palabra de Dios con nuestras esposas y también con nuestros hijos, para que nuestras órdenes no les hagan pecar. Y si nuestros hijos o esposas ya tienen la madurez y nos dicen que no lo van a hacer porque eso es pecado delante de Dios, muérete la lengua y reconoce que estás haciendo algo que está mal delante de Dios. Y si no es cristiano tu papá, tu esposo, tu mamá, ¿sí? Y te obligan o te ordenan a hacer algo, no tienes por qué hacerlo. Es que no es cristiano, tengo que hacerlo para dar un buen testimonio de que soy obediente. No tienes que dar ningún testimonio, hermano. El testimonio ya lo dio el Señor Jesucristo en la cruz. ¿Sí? Y nosotros lo damos al ser obedientes a Dios por encima de ellos. Estoy hablando de las cosas que nos hacen pecar delante de Dios. No se vayan a agarrar de ahí para hacer lo que quieran. Ay, no, el pastor dijo que no tengo que obedecerme en todo. No. ¿Ok? Si hay alguna duda, me mandan al hijo o a quien sea ahí que se ponga el hijo para ponerle una buena aclaración en esto. Ok, verso 9. Lo volvemos a leer otra vez para ir comprendiendo esto. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Verso 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ay, hermano. Abraham fue sometido a una prueba al extremo. Dios esperó hasta el último instante. Pero Abraham estaba dispuesto a obedecer a Dios por encima de la vida de su único hijo o de su propio hijo. ¿Sí? Verso 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces, y esto de le dio voces es, le habló fuerte, o sea, le habló casi gritando desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Pero para ese momento Abraham ya tenía el cuchillo puesto aquí, hermanos, en el cuello de Isaac. Quiero que ubique la escena. Le dijo, heme aquí, verso 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Qué tremenda prueba, hermanos. Qué tremenda prueba. Dios, hermanos, no nos pone pruebas para hacernos mal. Dios no va a permitir que a través de una prueba tengas resultados malos. No, Dios no te pone pruebas para dañarte, ni a ti ni a los tuyos.
Y lo podemos ver aquí. Siempre van a terminar en bendición. Aunque en el momento parezca que no lo es. Si tú apruebas, esa prueba va a terminar en bendición. Ahora te voy a dar un tip. Si tú dices, no, Padre, mi fe, yo creo en ti, Señor, y tengo una fe bien firme, Señor, en ti. Ok, Dios te va a poner una prueba. Si la apruebas, ya no va a volver a probar tu fe. Pero si estando ahí en el momento de la prueba, ¿sí?, repruebas, Dios va a volver a ponerte otra prueba hasta que la pases, hermano. ¿Sí estoy siendo claro aquí? Ay, es que yo no sé por qué sigo batallando en esto y en esto, y sigo con estos problemas siempre, y parece cuento de nunca acabar. Aquí está la clave. La clave es que no has logrado aprobar esa prueba. Y la vas a estar ahí, mira, padeciendo hasta que llegue el momento en el que apruebes. Hasta que tu fe sea aprobada delante de Dios. Que eres impaciente y Dios te ha trabajado contigo acerca de la paciencia, y el Señor te manda una prueba. Si no la pasas, te va a mandar otra y te va a mandar otra. Ya me cansé. Dios no sé qué trae contra mí. No trae nada. Nomás que estás truene y truene. ¿Sí? ¿Quién es el que tiene el problema? ¿Dios? No. Yo, que no apruebo aquella área que necesito superar, aprobar para madurar en Dios, hermanos. ¿Ok? Verso 13. Toda prueba, hermanos, va a terminar en bendición. Verso 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Nuestro Padre, hermanos, no es un Dios ni un Padre que está buscando cómo hacernos daño, no. Él está tratando de que maduremos, ¿sí? Y una vez que lo hemos hecho, nos prueba. Ahora, la prueba, ¿para qué es? Nos dicen en las escuelas, yo no repruebo a nadie. ¿Qué dice el maestro? Yo no repruebo a nadie. ¿Ustedes solos? ¿Y si es cierto? ¿Sí? Es que Dios ahí está. No es Dios. ¿Quién es el que tiene la culpa de estar pasando y repitiendo eso? ¿Dios o el diablo? Ni uno de los dos. Nosotros mismos, hermanos. Abraham, después de haber aprobado esto, recibe de nuevo una bendición de parte de Dios. Pero ahora ya no recibe esa bendición él solo, sino que recibe esa bendición junto con su hijo. Versículo 15, por favor. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y ahora esta parte de la bendición ya no se la dice sin hijo, ahora se la dice con Isaac ahí. Y le dice: y tu descendencia. Y ahora sí Abraham podía decir: aquí está mi descendencia. Poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Por cuanto obedeciste a mi voz. Para Dios, hermanos, no pasan desapercibidas las desobediencias.
cuando echamos mentiras, verdades a medias, cuando tomamos decisiones sin consultarlo a Él, cuando nos regresamos a Egipto porque es lo que nosotros pensamos que es mejor, no pasa desapercibido todo lo que vimos la semana pasada, los domingos pasados. Pero lo más hermoso de todo, hermano, es que tampoco pasa por alto la obediencia. ¿Maldijo Dios a Abraham por alguna de las desobediencias que hizo? ¿Lo recuerdan? Maldito serás porque te fuiste a Egipto. Maldito serás porque te trajiste a tu papá. Yo te dije que lo dejaras allá. ¿Hay alguna maldición? No. Pero lo que sí hay son bendiciones, hermano, de Dios. Dios bendice al que le obedece. Las consecuencias de nuestra desobediencia del pasado, los errores que hemos cometido, tal vez las hemos sufrido. Y una que otra, todavía las estamos sufriendo hasta la fecha, hermanos. Tal vez nos están siguiendo, pero ¿qué del día de hoy en adelante? ¿Qué de tu obediencia a partir de hoy hacia los días que vienen, hermanos? Hacia los años venideros. ¿Qué de todo este tiempo que has permanecido obedeciendo a Dios y dejaste de hacer aquellas cosas que eran malas, que eran pecado y que afectaban a otros, que te trajeron problemas a ti y a otras personas, pero que cuando conociste a Dios dijiste, ya no lo voy a hacer más? Y tomaste una decisión de obedecerle a Dios, como lo hizo Abraham ese día. Abraham obedeció y confió en Dios. Y a partir de ese día, hermano, Abraham fue muy distinto al otro Abraham. Y jamás quiso regresarse a vivir como era el otro Abraham. Jamás volvió a salir con que es mi hermana. Jamás volvió a salir con que, me voy a ir mejor a Egipto. No. Para todo, Abraham, después de esto, consultó a Dios. Convirtió su corazón completamente a Dios. Se lo entregó a Él. Tal vez, hermano, tú has tenido ese cambio y por tu mente o tu corazón ha pasado esa sensación de una mentira, de una verdad a medias, ¿sí? De regresarte a Egipto un poquito porque sientes que te conviene, porque no estás confiando en Dios. Y dices, mejor voy a hacerle así para que salga así la cosa y para no tener este problema. Tengo que ver por mi familia. Y dejas de consultar a Dios. ¿Sí? Y te estás viendo en esa situación, ¿sabes qué? Eso fue lo que hizo Abraham antes. Pero ahora, este Abraham convertido a Dios completamente, recibió una bendición tremenda, hermanos. Dios ha visto el cambio que has tenido por las decisiones que has tomado. Yo quiero exhortarte este día a que permanezcas, hermano. Sigue creyéndole a Dios. Tal vez lo que estás pasando ahora mismo, sea lo que sea, tal vez Dios te está probando a ver cómo reaccionas, qué decisiones tomas, a ver si te regresas a Egipto a pedir un poquito de ayuda, porque piensas que ya quieres ayudarle a Dios. No revuelvas lo que es del mundo con Dios. Dios no necesita nada ni a nadie del mundo, hermano. Dios te va a sacar adelante, te va a suplir, te va a sostener si tú le obedeces y confías en Él completamente. Abraham recibió una promesa a futuro, una bendición a futuro. Nosotros tenemos doble promesa. La primera ya la hemos recibido y la gozamos. Es la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Esa es la primera bendición. La recibimos en el momento que le entregamos nuestra vida a Cristo. La segunda es la que estamos por recibir: pasar una eternidad en su presencia.
irnos al cielo, irnos con Él. Pero necesitamos permanecer y soportar la prueba. ¿Qué estás viviendo ahorita? Sea lo que sea, yo te digo una sola palabra: resiste, obedeciendo y creyéndole a Dios. No va a haber otra manera en que resistas. Tus amigos no te van a servir de ningún apoyo, ni tu familia, ni tu economía, ni tu inteligencia, que sientas que soy bien inteligente, yo voy a salir de esto. No. Solamente Dios, mi hermano. Levántate en Cristo, como lo hizo Abraham, para obedecerle. No estés lamentándote. Abraham pudo haberse quedado ahí diciendo: voy a tener que ir a matar a mi hijo, y no hacer nada. No, Abraham recibió la instrucción, y dice la palabra que al otro día, bien tempranito, no espero tiempo. Señor, voy a esperar que mandes unos ángeles y me confirmes, Padre, que es tu voluntad que yo vaya y ofrezca a Isaac. No, Abraham actuó inmediatamente. ¿Sabes qué? Actúa ya y no dejes de hacerlo. Que está largo el camino, 3 días para el viejito de Abraham, y todavía traía la leña, hermanos. Caminó 3 días para llegar al monte que Dios le dijo: Señor, ya tengo mucho tiempo en este problema. No importa, persevera, porque vale la pena. Nunca va a faltar alguien que te diga sus mejores ideas, mejor idea que la de Dios. Yo creo que mejor deberías. Mejor, mira, no te claves tanto. Mejor, sí ando, pero a esta manera. Tu mirada puesta en lo que Dios te ha hablado, en lo que Dios te ha llamado, en lo que Él te ha dicho. ¿Sí? Esfuérzate y sé valiente. Para esto, hermanos, para caminar en Dios hay que esforzarse y ser valiente. ¿Sí? Aguanta y termina la carrera. Porque ¿sabes qué? La meta no está tan lejos como tú crees. El día está cercano, hermano. No falta mucho para que venga nuestro Señor por nosotros. ¿Qué tanto falta para que estemos delante del Señor Jesucristo? ¿Qué tanto falta para que seamos arrebatados? A lo mejor a mí me toca esta semana. Y yo ya voy a terminar mi carrera esta semana. Yo anhelo estar con el Señor. Yo anhelo que Cristo venga. Pero si Él me llama a mí antes, yo quiero estar con Él. ¿Qué tanto falta, hermano? Resiste. Resiste. ¿Cuánto te falta a ti? ¿1 año? ¿10 años? ¿20 años? ¿1 mes? Tú no lo sabes, yo no lo sé. Pero ¿sabes qué? Si medio te regresaste a Egipto, regrésate otra vez a Dios, a donde Dios te tiene. No importa lo que la gente diga o piense de ti. Persevera en Él. No falta mucho para estar con Él eternamente. Estás en lo duro de la prueba, fortalécete en Dios. Estás lejos de Dios, regrésate a Él. ¿Estás viviendo consecuencias de tus errores pasados? Comienza a obedecerle desde hoy, porque también comenzarás a recibir las bendiciones por hacer lo correcto delante de Dios. Cierra tus ojos y vamos a orar. Esta palabra, el Señor la ha hablado específicamente para nosotros como iglesia y para todo aquel que lo esté escuchando, reproduciendo en internet, en YouTube, donde quiera que se encuentre. Esta palabra es para tu vida, porque es el tiempo de Dios y es el tiempo en el que necesitamos madurar y soportar la prueba. Vamos en esta mañana a orar. Si tú necesitas de Dios esta mañana, y vamos a pasar aquí al altar y pedirle a Dios, Señor, que pueda ser un hijo obediente, que
que pueda mostrar cuánto te amo a través de él, obedecerte, Dios. Y vamos a pedirle al Señor fortaleza de Él, guianza de Él en todas las cosas. Así que si tú necesitas esta mañana fortaleza de parte de Dios, guianza de Dios en alguna situación, si estás pasando por alguna prueba, creo que es momento de que juntos busquemos a Dios. Y si tú quieres ir a orar por alguien más, también, hermano, hazlo en esta tarde. Amén. Padre, en esta mañana, Dios, estamos delante de ti, Señor, y te damos muchas gracias porque siempre, Dios, nos enseñas a través de tu palabra, Dios. Gracias. Gracias, Señor, por esta enseñanza que tú traes a nuestras vidas, porque a través de la vida de tus siervos que quedó aquí, Señor, en tu palabra, tú nos enseñas principios bíblicos, principios claves, Señor, en nuestra vida. Y te damos muchas gracias por este siervo tuyo, Dios, Abraham. Gracias porque fue un hombre, Dios, con muchos detalles, como muchos de nosotros, pero que fue madurando, creciendo y sobre todo, Señor, te creyó, Dios. Tuvo fe en ti, Señor. Y cuando nadie, Señor, nadie en ese tiempo quería buscarte, cuando nadie en el tiempo que le tocó ir a Abraham quiso ser